Por favor, abran sus Biblias en Proverbios capítulo 2. Vamos a estar estudiando Proverbios capítulo 2. Hasta ahorita hemos estudiado acerca de la sabiduría, hemos estudiado el temer a Dios, cuidar el corazón, escuchar antes de hablar, buscar y ser amigo, cuidar las palabras, dejar la venganza a Dios. Y vamos a empezar el día de hoy una pequeña serie acerca de la sabiduría, cómo encontrar esa sabiduría, qué debo de hacer en la vida práctica. Y una de las cosas que les voy a recomendar a ustedes es de que preparen su Biblia y que la marquen. Si se fijan, imprimí lo que yo hice en mi Biblia y va a ser muy importante que ustedes la marquen. Lo primero que vamos a hacer es estudiar esos sí que tenemos ahí, y luego los verbos recibir, inclinar, clamar, buscar, y luego lo que se debe de llevar a cabo, que es guardar, oír la voz y escudriñar. Más adelante, la semana que entra, si el Señor lo permite, estudiaremos la siguiente parte, pero por lo pronto, si ustedes marcan su Biblia, les va a ayudar muchísimo para seguir la línea de pensamiento de lo que vamos a estar haciendo en esta mañana. Me gustaría comenzar con algunas preguntas de reflexión. Usualmente las preguntas de reflexión son después de cada pequeño tema y las dudas al final de la clase, pero me gustaría preguntarles algo en esta mañana. ¿Alguna vez te has preguntado dónde te gustaría estar dentro de 3 años? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Te has preguntado en 3 años cómo estará mi vida? También te has preguntado en 3 años ¿qué será de mi familia? ¿Dónde estará mi familia? La realidad es de que eso que piensas tú o las respuestas que tú tienes va a depender mucho de lo que comiences a hacer el día de hoy. Algunos dentro de unos años habrán avanzado en su fe increíblemente, pero tristemente otros habrán comenzado a desviarse del camino del Señor. Esa es una realidad. Pero lo cierto es que el rumbo de nuestra vida se forma por las decisiones que tomamos día a día, día a día. Es más, hermanos, si miramos atrás, nos podemos preguntar esto: ¿dónde estoy el día de hoy? ¿Qué ha sido de mi vida? ¿Cómo está mi familia el día de hoy? Mucho de esto que estamos viviendo el día de hoy es el resultado de las decisiones que hemos estado tomando en los últimos días, semanas, meses y años. Es una realidad. Algunos quizás están pagando el alto precio de haber tomado el camino de la injusticia. Pero quizá otros han madurado y ahora el Señor los está usando para su gloria en una manera que nunca se lo imaginaron. Pero la realidad es que todo esto es resultado de muchas de nuestras decisiones. Proverbios nos ayuda mucho en nuestro diario vivir, ya que la sabiduría en Proverbios siempre va a mirar hacia el futuro, mostrando cómo las decisiones presentes determinan el rumbo de la vida. Es lo que vamos a estar viendo a través de este año en el estudio de Proverbios. Y precisamente Proverbios capítulo 2, ahí encontramos esa preocupación. Recuerden, estamos viendo todo desde la perspectiva humana y claro, también hay soberanía de Dios. Pero nuestra responsabilidad es enfocarnos en la responsabilidad que nosotros tenemos. Que el día de mañana estemos delante del Señor y le digamos: Señor, hicimos todo lo que estuvo de nuestra parte. Lo demás estaba fuera de nuestro alcance. Por eso en Proverbios 2 encontramos precisamente esta preocupación. Tenemos frente a nosotros a un padre preocupado por el futuro de su hijo. Al parecer es joven y necesita dirección, pero no cualquier tipo de dirección. Una dirección coherente, bíblica, divina, llena de amor.
El deseo de este padre es que su hijo prepare su corazón y que se esfuerce, ya que la sabiduría es un regalo que Dios concede a aquellos que la buscan diligentemente. Una búsqueda seria de la sabiduría va a producir dos cosas. Una búsqueda seria de la sabiduría va a producir dos cosas. Va a producir discernimiento espiritual y va a producir protección contra el mal. Eso es lo que vamos a ver nosotros en este capítulo 2 de Proverbios. El Padre sabe que la sabiduría no solo es un conocimiento intelectual, es una sabiduría que protege, guía y que preserva a la persona en su diario vivir. Y seguramente ese es el deseo de muchos de nosotros para nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado, Señor, que mi hijo, que mi hija no cometa los errores que yo cometí? Que no pasen por ese sufrimiento, que no se ensucien como yo me he ensuciado, como me llegué a ensuciar. Esa es la preocupación de este padre que tenemos en Proverbios capítulo 2. Y seguramente nosotros tenemos esa misma preocupación para nosotros mismos, que no vivamos las consecuencias de malas decisiones. Y es que el tema de Proverbios 2 es que hay que buscar la sabiduría diligentemente como se busca un tesoro. La sabiduría, mis amados hermanos, es solo para mineros, solo para aquellos que se esfuerzan, y es lo que vamos a ver nosotros en Dios. Pero este capítulo también nos va a conducir a nuestro Señor Jesucristo, y eso va a ser hermoso, lo van a ver ustedes. El Nuevo Testamento revela que la sabiduría de Dios se encuentra plenamente en Cristo Jesús, y hacia allá nos vamos a estar dirigiendo. Ve conmigo a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Extrañan a Francisco ya, ¿verdad? Como él traía todo en PowerPoint. No, el hermano cuando enseña hasta como si tuviera un bisturí, corta aquí. No, yo agarro un machete y así, órale, ¿verdad? Bueno, pues nadie es perfecto. Primera de Corintios 1:30. Dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. En Cristo, mis amados hermanos, está la sabiduría. Por eso comentaristas bíblicos como D.A. Carson dice: Jesús no es simplemente un maestro de sabiduría, Él es la sabiduría de Dios encarnada. Y ahí es donde queremos dirigirnos. Por lo tanto, estudiar Proverbios 2 no es solo aprender principios para vivir mejor, no. Es aprender a buscar la sabiduría que finalmente se encuentra en Cristo Jesús. Y lo primero que nosotros vamos a ver en este capítulo es que para encontrar esa sabiduría requiere esforzarse. La sabiduría de Dios es solo para aquellos que se esfuerzan. Ve conmigo ahí a Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 4. Mira lo que dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si, el segundo, inclinares tu corazón a la prudencia. Si, tercero, clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si, cuarto, sí condicional, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Marquen sus Biblias, vean eso sí, las repeticiones. La forma que empieza este proverbio es hermosa. Hijo mío. Aquí vemos a un padre preocupado por su hijo. Vemos también un sentido de preocupación. Hijo mío.
Y aquí vemos, hijo mío, sí. Y este sí es condicional. Es el primer sí de 4 que tenemos en este texto, como pueden ver ustedes ahí en pantalla. Indica que no habrá recompensa, no se llegará a la sabiduría si no se cumplen estos requisitos. Dice el versículo 1, si recibiereis. Dice el versículo 2, si inclinares. Dice el versículo 3, que está en verde, si clamares. Dice el versículo 4, si la buscares. Ahí está en verde los requisitos para llegar a la sabiduría. Estos son 4 acciones intensas que muestran que no solo que muestran que debemos de esforzarnos, que debemos de trabajar. Dios no le va a confiar la sabiduría a personas pasivas, a personas apáticas, a personas inconstantes. Eso es una realidad. La sabiduría exige un compromiso total de corazón, mente y voluntad. Es lo que estamos viendo con estos 4 sís. Estos no son 4 acciones aisladas tampoco, sino hay una progresión aquí que nos está diciendo Proverbios. Comienza con la mente, pasa al oído y luego termina en las manos trabajando el minero. Hay una progresión que vamos a estudiar. Esta es la receta bíblica para pasar de la simple información a la verdad bíblica en acción. Y esto va a ser maravilloso. De hecho, les voy a confesar algo. ¿Quieren oír mi confesión? No. Muchos de ustedes ni estaban poniendo atención hasta que dije eso. Voy a confesar algo. Chismosos. ¿No habíamos estudiado del chisme? La realidad es que yo quería cubrir todo este capítulo 2 en esta clase. Fue imposible. Fue imposible y lo van a ver ustedes. Qué riqueza, qué maravilla tenemos frente a nosotros. Y es mi oración que lo disfruten tanto como yo lo he disfrutado. Miren el versículo 1 lo que dice: hijo mío, si recibieres, y marca ese recibieres con otro color en tus Biblias, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Salomón comienza exhortando a afinar y educar la mente, la memoria para recibir la palabra de Dios. Recibir significa tomar, adquirir, comprar. No es una recepción pasiva como cuando nosotros escuchamos una pieza musical. Simplemente estamos escuchando y estamos recibiendo. No, esta es una recepción activa, como si yo agarrara y le aventara una pelota a ustedes. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Luego la reciben. A eso se refiere. Es una recepción activa, es estar en conexión. Es como cuando se estiran los brazos para recibir algo muy valioso. Imagínate, es tu cumpleaños y te van a dar un billete de $500. Luego tú, con toda esa nobleza y limpieza de corazón, quieres recibirlo. Venga para acá, ¿verdad? Nunca los había visto, los acaban de sacar. A eso se refiere. A esa desesperación, a ese esfuerzo. Es lo que está tratando de decirle el padre a este hijo con mucho amor. Indica una actitud de apertura, de hospitalidad. No es algo pasivo. Pero también el padre habla de guardar. ¿Te das cuenta? Sí, guardares dentro de ti. Este guardar indica esconder, tapar, proteger, cubrir. Pero no para arrinconar algo, para olvidarlo. Cada uno de nosotros agarramos una cosa y la echamos allá al garage para que ahí se pierda. Y ahí se queda y se nos olvida. No, este es un guardar para proteger. Es como cuando te dan iba a decir anillo de diamantes, pero yo solo me meto en problemas, ¿no? Porque no le he dado uno a mi esposa en muchos años. Cuando te dan algo valioso, muy valioso, tú lo pones en un lugar estratégico, lo proteges porque no quieres que se pierda. Eso es lo que le está diciendo el padre a su hijo, como cuando un tesoro se pone bajo llave para que no se pierda, para que nadie lo tome. ¿Lo alcanzas a ver, mi amado hermano?
el primer paso para llegar a la sabiduría, el primer paso que tú debes de dar, es dejar que las palabras de Dios entren en el inventario de tu mente, que estén frescas todo el tiempo, que las guardes, que las atesores dentro de ti como algo muy valioso. No pierdas ninguna oportunidad de recibir y estudiar la palabra de Dios. Hay que esforzarse, porque es lo que nos está diciendo Salomón. Hay que atesorarlo, hay que valorarlo. Pero no termina ahí. Mira lo que dice este padre en el versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Estando tu oído atento a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Ahora Salomón exhorta a afinar y educar. Pasa de la mente al oído, para que se enfoque en la palabra de Dios. Pero algo que captó mi atención bastante en este versículo es que nosotros debemos de obligar a nuestro oído a estar atento a la sabiduría. ¿Te das cuenta? Por naturaleza el oído no quiere inclinarse a lo que conviene, sino a lo que no conviene. Tú no necesitas obligar tu oído a escuchar un chisme, ¿verdad que no? No, o escuchar una comedia, no. Pero por naturaleza no quiere escuchar sabiduría. La mente empieza a divagar y el oído deja de escuchar. ¿Alcanzas a ver la progresión que nos está dando Salomón? Cuando tú vengas aquí, mi amado hermano, prepara tu corazón como Esdras desde antes. Yo voy a enfocarme en la palabra de Dios y voy a escuchar. Mi oído no va a querer. Por cierto, tienes que limpiártelo, porque si no te lo limpias, pues tampoco vas a escuchar. Entonces, debes de trabajar en eso. Se debe de afinar y se debe de escuchar, se debe de educar el oído para escuchar la sabiduría y la prudencia, porque por naturaleza no quiere, no está acostumbrado. Se debe de educar, así como cuando educamos el paladar de nuestros niñitos. Cuando están chiquitos, bueno, también de grandes, no quieren comer frutas, verduras, no, ellos quieren dulces, ellos quieren hamburguesas, todo eso. Pero los nutrientes están en las frutas y verduras y tienen que afinar su paladar. Tenemos que ayudarles a ver los beneficios y es lo que le está diciendo Salomón a su hijo. Educa tu oído, mi hijo, para que escuche lo que conviene. Pero también dice aquí en este versículo 2, si inclinares tu corazón. Aquí tenemos el segundo sí de 4 en esta sección. Se debe de inclinar el oído. Esto significa literalmente extender y estirar. Pero también nos está hablando del corazón. Esto se usa a menudo para describir el acto de desplegar una tienda de campaña. Así debemos de esforzarnos. Inclinar el oído y inclinar el corazón está implicando un esfuerzo físico, un esfuerzo emocional también. Es la imagen de alguien que se acerca para no perderse ni una palabra de lo que se está diciendo. Esto es algo interesante, implica que la sabiduría no siempre viene fácil de escuchar. Hay que poner mucha atención, hay que estirar el oído para recibirla. No sé si ustedes recuerdan, pero en abril del año pasado nos visitó nuestro querido pastor Greg Travis ante su palabra. Y él dijo unas palabras que me llamaron mucho la atención. Quizá la mayoría de ustedes se les olvidó, pero en esa conferencia de eclesiología, cuando él se paró en su segunda sesión, él dijo: predicar es un esfuerzo de 2 partes. Yo me esforcé, mis amados hermanos, estudiando, preparándome, y me voy a esforzar para exponerles la palabra de Dios. Pero ustedes también deben de esforzarse para poner atención y recibir el mensaje. Por eso nosotros aquí en la iglesia siempre les vamos a recomendar: tomen notas, estén escribiendo. Por eso damos esas hojitas,
porque se memoriza mejor, porque se puede repasar. Eso se refería a nuestro hermano Greg Travis, y a eso se refiere este pasaje. La sabiduría requiere que te esfuerces para recibir y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Muchos de nosotros venimos aquí como vamos a H-E-B, Walmart, La Culebra, La Michoacana. Ahí sí los conocen, ¿verdad? Sin ninguna preparación, sin ninguna oración. Así como nos paramos, nos venimos, y algunos de ustedes hasta sin peinarse, yo sí. Pero ¿te fijas lo que dice la palabra de Dios? Prepara tu mente y prepara tu oído y esfuérzate para recibir. Tienes que preparar tu corazón como Esdras. Para obtener la sabiduría hay que comenzar a esforzarse para escucharla, porque recuerda que la sabiduría no va a llegar a oídos distraídos, no, sino a los corazones que la buscan diligentemente. No se encuentra por accidente, se busca con intención para encontrarla. Porque Dios la da, pero solo a quienes están dispuestos a buscarla de todo corazón, como los mineros buscan el oro y buscan la plata. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Cómo describirías tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿Pasiva o diligente? ¿Cómo describirías tu actitud hacia la palabra de Dios? Quizá eso responde, mi amado hermano, las decisiones que has estado tomando sin sabiduría. ¿Cuántos sermones no hemos escuchado? ¿Cuántas pláticas edificantes? ¿Cuántas escuelas dominicales? ¿Cuántos libros no hemos leído? Siguiente pregunta. ¿Qué cosas compiten hoy por tu atención y están robando a tu oído la sabiduría, de escuchar la sabiduría? ¿Qué cosas están compitiendo? Y aquí entra el TikTok. ¿Qué cosas estás escuchando y están compitiendo con la sabiduría que tu oído debería de escuchar? Siguiente pregunta. ¿Qué pasará con tu vida en algunos años si continúas escuchando la palabra de Dios con la misma actitud que lo estás haciendo el día de hoy, en estos días? ¿Qué pasará en unos años si tú continúas escuchando la palabra de Dios como lo has estado haciendo últimamente? ¿Qué pasará contigo en algunos años? Que el Señor nos ayude y nos dé oídos para oír, como dijo el Señor Jesucristo. Bueno, pues lo siguiente que vemos nosotros, ya vimos nosotros aquí que lo primero que tenemos que hacer es que hay que esforzarse en los primeros 2 versículos, pero en el versículo número 3 vemos que debemos de buscar la sabiduría. Hay que esforzarse para buscarla. Miren lo que dice el versículo número 3, Proverbios 2:3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tú voz. Aquí tenemos otro sí, es el tercero de 4 en esta sección. Ahora Salomón exhorta a afinar y educar. ¿Qué parte? La boca. La boca, ¿te das cuenta? Mente, oídos, boca, para pedir apasionadamente la palabra de Dios. El buscador de la sabiduría deja de ser un espectador silencioso y ahora se convierte en un suplicador, en alguien que está pidiendo activamente y ya no se conforma. Si el versículo 2, el esfuerzo era auditivo al inclinar el oído, ahora en el versículo 3 el esfuerzo es vocal. Esta es la tercera condición. El padre le dice a su hijo, mijo, clama la inteligencia con una voz de desesperación. Cuando nosotros estudiamos en el diccionario esta palabra, clamar, no significa simplemente pedir, solicitar. No, es llamar en voz alta, es convocar, es gritar apasionadamente. Ahora, esto se me hizo muy interesante. Ve conmigo a Jeremías 33:3. Este es el teléfono de nuestro Dios. Jeremías 33:3. Mira lo que dice.
clama a mí. Ahí está la misma palabra. Esta misma palabra se usa para invocar a nuestro Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, o como dice la versión antigua, dificultosas, que tú no conoces. Mira lo que dice Primera de Reyes, también está en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 52. Quien prepara su mente y afina su oído va a llegar a este punto. Primera de Reyes 8, 52 también nos dice sobre el uso de esta palabra. Estén pues atentos tus oídos a la oración de tu siervo. Este es importante, la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oír en todo aquello por lo cual te invocaren. ¿Te das cuenta? Es la misma palabra que se usa para invocar el nombre del Señor. Aquí la búsqueda deja de ser solo intelectual y se convierte en una búsqueda apasionada espiritual. Como hemos estudiado, la sabiduría es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero hay que pedirla a gritos, a gritos. Representa dependencia y mucha oración, como leímos en Primera de Reyes. Básicamente, mis hermanos, lo que estamos viendo es Santiago 1, 5 y 6 en acción. Ve conmigo a Santiago 1, 5 y 6. Santiago 5, 1 y 6. Ahora se dan cuenta por qué no pude cubrir todo un capítulo en una clase. Hay muchísimo aquí. Miren lo que dice. Quizá algunos de ustedes están pasando por situaciones complejas, difíciles, no saben qué decisiones tomar. Y he orado por algunos de ustedes que el Señor realmente les dé sabiduría y puedan aplicar esto. Y a ti te dice, hey, Juan, si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos, y eso te incluye a ti, Juan, abundantemente y sin reproche, se te va a ser dada. Versículo 6, pero Juan, debes de pedirla con fe, no dudes de nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. ¿Te das cuenta? A eso se refiere el padre de Proverbios. Es pasar de ser un estudiante que lee a ser un suplicante que ruega por más entendimiento. Pero el padre también dice que su hijo debe de dar su voz a la prudencia. Mira lo que dice este versículo 3 del capítulo 2 de Proverbios. Y aquí nuevamente nosotros vemos el elemento vocal, nuevamente la boca. Dice, diereis a la prudencia tu voz. Diereis significa entregar, dedicar, otorgar voluntariamente. Es el mismo verbo que se usa cuando Dios da un mandamiento o alguien da un regalo. Significa que estás entregando tu capacidad de hablar a la prudencia y ella va a hablar por ti. Ella, la prudencia, va a usar tu boca. Ya no vas a hablar tú. Quien va a hablar a través de ti es la prudencia. Y esto habla de humildad, porque estamos reconociendo que por nosotros mismos, por nuestras palabras, no sale cosa buena. Necesitamos que la prudencia dirija mis palabras. Así como cuando desarrollamos un documento en Word, estamos trabajando y apretamos ese botón y decimos, chécame todo mi vocabulario, chécame la sintaxis, porque yo sé que no soy bueno para eso, tengo limitaciones, y entregamos el control al que evalúa nuestra ortografía. Eso es lo que está diciendo el padre a su hijo. Ya no uses tu voz para quejarte, para chismorrear, para jactarte, sino dónala para orar por entendimiento, por sabiduría.
Salomón, si te das cuenta, nos está llevando a una progresión. Primero comenzó con la mente, después pasó a inclinar el oído y el corazón para poner atención. Ahora se clama y se da la voz a la prudencia para pedir sabiduría. Esto significa que el deseo ha crecido a tal grado que ya no se puede contener, ya no se conforma uno. Es como cuando uno tiene hambre, uno le da hambre y empiezan las tripas a gruñir, ¿verdad? Gruñen, y cuando nos gruñen volteamos a ver al de al lado como diciendo, ay, qué feo se oye. Pero no eres tú, no te hagas. Las tripas gruñen y podemos mantenerlo, pero si llegamos a un punto donde tenemos demasiada hambre, vamos a pedir comida y la vamos a pedir con desesperación, como la pide un bebé recién nacido. Eso es lo que está diciendo Salomón a su hijo. Hijo, si tú preparas tu mente, afinas tu oído, vas a llegar a suplicar por esa sabiduría porque sabes que funciona y que Dios es real. Este es el segundo paso que debes de dar, el cual es más apasionado. Orar fervientemente que Dios te conceda sabiduría. Reconocer que tú no eres suficientemente sabio para tomar esas decisiones de la vida, que necesitas depender constantemente de Dios. No pierdas ninguna oportunidad para orar, porque de ahí viene la sabiduría. Orar nos ayuda a depender de Dios constantemente. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Dos hermanos están listos. Yo acá casi quedándome sin voz para que dos hermanos estén listos nomás. Si Dios da sabiduría a los diligentes, ¿estás suplicando apasionadamente a Dios que te la dé? ¿Lo estás pidiendo? ¿Te acuerdas Salomón cómo la pidió? ¿Lo estás haciendo tú? Siguiente pregunta. ¿Qué hábitos espirituales muestran que realmente estás pidiendo a Dios sabiduría? ¿Qué hábitos espirituales en tu vida muestran que realmente estás pidiendo sabiduría a Dios? Bueno, pues ya vimos que debemos de esforzarnos para pedir la sabiduría, debemos de buscar la sabiduría. Y ahora vamos a ver que debemos de anhelar la sabiduría. Miren lo que dice el versículo número 4. Versículo número 4. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Aquí tenemos el cuarto sí condicional en esta sección, ¿te das cuenta? Finalmente, Salomón exhorta a afinar y educar. ¿Qué parte ahora? ¿Qué parte ahora nos está pidiendo Salomón afinar? Las manos, exactamente, las manos. Finalmente, Salomón se enfoca en las manos para buscar diligentemente la palabra de Dios. El verbo buscar habla de una búsqueda diligente, es investigar, es procurar con todo el esfuerzo, es querer saber todos los detalles, no perderse ni uno solo. Se usa para una búsqueda de objetos perdidos e incluso se usa para la búsqueda de personas desaparecidas. Al leer yo esto, obviamente, yo veo un sentido de desesperación, un sentido de anhelo, un sentido de preocupación para llegar a eso que se ha perdido. Así nos está diciendo Salomón que debemos de buscar la sabiduría. En este contexto es el nivel máximo de esfuerzo y sacrificio del que nos está hablando Salomón. La compara con la plata y los tesoros escondidos, lo cual está sugiriendo sudor, fatiga y prioridad. Si yo les dijera, ¿sabes qué? Hay un tesoro escondido en la parte de atrás de tu casa.
¿qué harías? Irías ahorita mismo, te lo aseguro, y empezarías a acabar como topo y no te detendrías hasta dar con ese tesoro. Eso es lo que nos está diciendo Salomón. Nadie encuentra un tesoro caminando distraído por un campo. No, hay que cavar diligentemente, esforzarse, que salgan nuestras manos, ¿cómo se llama? Ampollas. Indica que la sabiduría tiene un costo de tiempo y energía que el cristiano debe de estar dispuesto a pagar. ¿Te das cuenta, mi hermano? Salomón dice que la sabiduría básicamente es solo para mineros, para aquellos trabajadores, para aquellos que se esfuerzan, para aquellos constantes. En el mundo antiguo, encontrar plata requería meses excavando, y hasta el día de hoy eso requiere arriesgarse, requiere tomar riesgos porque es muy peligroso. ¿Cuántas historias no hemos escuchado acerca de mineros que quedan ahí atrapados? Acerca de los químicos que se sueltan por las sales y los minerales. Pero ahí están esos hombres trabajando porque saben que van a llegar a un tesoro, porque saben que van a llegar a la plata. Esto debería de animarnos y a la vez debería de exponer que muchas veces nos esforzamos muy poco por la palabra de Dios. Nos esforzamos tanto por otras cosas, pero no lo creemos. No creemos esto. ¿Te acuerdas cómo comenzamos? ¿Dónde te ves en 3 años? Y tu vida en el día de hoy es el resultado de muchas decisiones que tomaste en el pasado, si vemos todo desde la responsabilidad humana. Mi amado hermano, medita en lo que Dios por medio de Salomón te está diciendo aquí. Oro que el Señor realmente abra tu corazón, te dé oídos para que veas esta hermosa realidad. Un minero no encuentra un tesoro desde el sillón de su casa o lejos de la mina. No, hay que estar ahí donde está el tesoro. Además, un minero no cava una vez y no había nada y se va a casa. No, sigue excavando y excavando. La imagen que nos presenta aquí Salomón es una búsqueda persistente, una búsqueda costosa, pero vale la pena, a tal grado que se deja todo de lado para enfocarse en esa búsqueda. No es una búsqueda rápida, no. Nadie dijo que es rápida. No es una búsqueda fácil, no, es complicada. De hecho, el pastor Chas lo predicó en esta mañana. No es una búsqueda barata. Hay que invertir recursos y no es una búsqueda instantánea. Es una búsqueda que toma tiempo. Por lo tanto, Proverbios dice que la sabiduría es solo para mineros. Solo para mineros. Porque debemos de buscarla con esa misma pasión, con esa misma intensidad, con ese mismo deseo. El puritano Matthew Henry en su comentario bíblico dice lo siguiente al respecto. La sabiduría de Dios no se concede a perezosos espirituales. Debe de buscarse con el mismo empeño con que el hombre busca tesoros escondidos. A pesar del clímax de este versículo, no debemos de perder algo teológicamente importante que dije anteriormente y que comencé al inicio diciéndoles. El hombre busca fervientemente la sabiduría, pero Dios es el que se la concede. No perdamos eso de vista. Aunque el capítulo comienza con el esfuerzo humano, el corazón del pasaje está en el versículo 5, que demuestra que la sabiduría es finalmente un regalo de Dios. Mira lo que dice el versículo 5, el primer entonces. Ya vimos sí, y este es el primer entonces. Si tú te esfuerzas y buscas, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Versículo 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Quién la da? Dios.
Dios recompensa el esfuerzo por su gracia. Mis amados hermanos, este es el tercer paso que debes de dar, el cual habla de una intensidad máxima. Y tristemente, poco nos esforzamos, muy poco, y eso contesta a la razón por la cual nos portamos como nos portamos. Ora fervientemente a Dios que te conceda sabiduría diligente, que tus manos se esfuercen para buscar, para escarbar y hallar esos tesoros. Pídele a Dios que te dé ese deseo. No pierdas ninguna oportunidad donde tú puedas encontrar sabiduría. Preguntas de aplicación. ¿Están listos? Ay, ahora sí gritaron, hasta me animaron. No, ya subió el rating aquí. Si así subieran los likes en mis páginas de internet, no hombre, ya sería famoso, sería un influencer. Si la sabiduría se busca como un tesoro, ¿refleja tu vida espiritual esa intensidad? Si la sabiduría se busca como un tesoro, ¿refleja tu vida esa intensidad? Siguiente pregunta. ¿Estás dispuesto a esforzarte por la sabiduría o esperas que llegue sin disciplina? Muchos pensamos que con que de vez en cuando agarre la Biblia y la lea ahí. No, mis hermanos, no. Pensamos que una oración mágica va a acabar con meses y años de pecado. No es así. ¿Estás dispuesto a esforzarte por la sabiduría o esperas que llegue sin disciplina? No va a llegar. Siguiente pregunta. Si Dios prometiera darte un tesoro escondido, ¿cuánto esfuerzo harías para encontrarlo? Si Dios prometiera darte un esfuerzo escondido, ¿cuánto esfuerzo harías para encontrarlo? Pues aquí el Señor ha prometido un gran tesoro y lo vamos a ver más adelante, si el Señor lo permite, el resultado de esta búsqueda diligente. Qué hermoso capítulo. Con la intensidad, siguiente pregunta, con la intensidad y pasión que buscas la sabiduría, ¿serás un minero exitoso o un minero fracasado? Con la intensidad y pasión que buscas la sabiduría, ¿serás un minero exitoso o un minero fracasado? Wow. Terminamos con esto. ¿Se acuerdan que dijimos que este capítulo realmente nos lleva a la persona de Cristo Jesús? Realmente es así y es lo hermoso de este pasaje. Proverbios 2 del 1 al 4 no es solo un manual de autoayuda o simplemente cómo vivir mejor. No, va mucho más allá de esto, ya que en realidad es un mapa que nos lleva directamente a la persona de Cristo Jesús. Fíjense bien, en Proverbios 2 se nos dice que la sabiduría es un tesoro que debe de buscarse fervientemente. Pablo en Colosenses 2:3 nos dice dónde está ese tesoro. Ve conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 3. Pablo nos dice clara y directamente dónde está ese cofre del tesoro. Miren lo que dice Pablo. ¿Ya lo tienen? ¿En quién? Es decir, en Jesús están escondidos. ¿Cuántos? Todos los tesoros de la sabiduría y del Cristo Jesús es el tesoro valioso que estamos buscando. Si buscas la sabiduría de lo que nos habla Proverbios, vas a encontrar a Cristo Jesús que nos dice Colosenses. Pero existe un tercer paso en el mapa para encontrar el tesoro. Un tercer paso. Ve conmigo a Mateo 13:44. El Señor Jesús nos dice qué hay dentro de ese cofre de tesoro. Mateo 13:44.
Y si te das cuenta, se usa el mismo vocabulario de Proverbios. Mateo 13:44. Además, dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a ¿qué? Un tesoro ¿qué? Escondido en un campo, el cual un hombre halla. ¿Te fijas la diferencia? Aquí el hombre ya encontró el tesoro y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Nada se compara con ese tesoro que este hombre ha encontrado. Por eso está lleno de gozo, por eso ve la vida diferente. Les aseguro que en ese momento toda preocupación pasó a segundo lugar, porque encontró un tesoro maravilloso que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es el tesoro donde Cristo Jesús es el Rey, y la sabiduría es la característica de ese Rey. En Proverbios vemos cómo el minero se esfuerza, mientras que en Mateo representa el gozo de haber encontrado el tesoro, de haber visto su gran valor. El tesoro es la salvación que nos ha otorgado Cristo Jesús, el cual nos da la entrada al reino del cielo. Piensen en esto, mis amados hermanos. Piensa en el problema más grande que te pudiera pasar. ¿Qué es lo que más temes en esta vida? Ya que pensaste eso, ¿qué tal si te dijeran que tienes 1 hora de vida? Ese problema que pensaste, que se te vino a la mente, ahora se ve chiquitito. Pero Dios ha solucionado ese problema mayor que es la muerte. Una eternidad con nuestro Salvador, donde no habrá llanto, dolor, tristeza, sufrimiento. Pero mientras peregrinemos en esta tierra, Él promete estar con nosotros. Él es nuestro tesoro, Él es nuestra guía, Él es nuestra ayuda. Él es la perla de gran precio. John MacArthur dice al respecto, Mateo y Proverbios coinciden en que la salvación y la sabiduría divina son tan valiosas que cualquier esfuerzo humano es pequeño en comparación. La sabiduría de Proverbios 2 nos apunta al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Si recibes sus palabras, dice Proverbios 2:1, es decir, si recibes el Evangelio. Si buscas el tesoro, dice Proverbios 2:4, encuentras el cofre que es el Salvador, como vimos en Colosenses. El resultado se describe en el versículo 5, como lo vimos nosotros. Vamos a encontrar a Dios, lo vamos a conocer mejor. Esta es la definición bíblica de la vida eterna según el evangelista Juan. Ve conmigo a Juan 17:3. ¿Te das cuenta? Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Recuerdas Proverbios 5? Llegamos a conocer a nuestro Dios. Pero Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quien encuentra y valora la hermosura de Cristo, no se conforma con nada más. No hay nada más en este mundo que le llene, nada más. Si realmente crees que Cristo es el tesoro de la sabiduría, tu forma de buscarlo refleja el valor que tú dices que tiene, ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados de esto? Bueno, vamos a dar un snapshot de la semana entrante. Entonces, fíjense los rojos, entonces, versículo 5, versículo 9, entonces, versículo 5, entonces entenderás. Si tú te esfuerzas diligentemente, preparas tu mente, oído, boca, manos, entonces entenderás, hallarás. Y acá abajo dice, entonces entenderás nuevamente. Es decir, vas a poder discernir, vas a poder tomar decisiones adecuadamente. Y aquí nos habla de 2 protecciones que vamos a recibir.
Una nos va a proteger de malas amistades y otra nos va a proteger de la mujer adúltera. Es impresionante lo que vamos a ver aquí. Si muchos de nosotros hubiéramos tenido esta información antes, nos hubiéramos evitado muchos dolores de cabeza. Pero no hay nada que podamos hacer por el pasado, pero sí podemos comenzar donde estamos y cambiar el final, como decía C.S. Lewis. Que el Señor nos ayude a llegar a ese tesoro, pero para eso tenemos que esforzarnos y tenemos que esforzarnos grandemente. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Amén. ¿Qué cosas estoy tratando como tesoros en lugar de Cristo Jesús? ¿Qué cosas estoy tratando como tesoros en lugar de Cristo Jesús? Siguiente pregunta. Si Cristo es el tesoro más grande del universo, ¿por qué muchas veces lo busco tan poco? ¿Por qué? Si digo que Cristo es el tesoro más grande del universo, ¿por qué a veces lo busco tan poco? Siguiente pregunta. Si alguien observa mi vida, ¿diría que Cristo Jesús es mi mayor tesoro? ¿Qué diría? Te enseñaría quién es tu mayor tesoro. Si alguien observara tu vida, ¿qué diría que sería tu mayor tesoro? ¿Cristo Jesús? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude.